Bien, chicos, buenos días. Hoy día vamos a trabajar el tema sobre la independencia de las 13 colonias, lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, ¿ok? Primero hay que ubicarnos un poco en los antecedentes. Recuerden que lo vimos el año pasado, cuando, producto de la marginación y hasta cierto punto del desprecio que sufrían en el Reino Unido, un grupo de puritanos deciden abandonar el Reino Unido para fundar lo que luego se convertirían en las 13 colonias inglesas en Norteamérica, siendo esta primera colonia Virginia, ¿ok? Entonces, los puritanos, un grupo de ingleses, salen de su país hacia las costas atlánticas de Norteamérica y fundan 13 colonias inglesas. Eso quiere decir que no fundan un país, ¿no? Son como territorios de ultramar del Reino Unido aquí en América. Tributaban y se sabían ellos ingleses. Al cabo de unos pocos años, estos puritanos comienzan a ver llegar nuevos pobladores del Reino Unido y del resto de Europa a habitar estas 13 colonias que comienzan a aumentar en población, ¿ok? Y al cabo de unos años después, estas 13 colonias empiezan a prosperar, ¿ok? Son ciudades muy importantes, tienen recursos naturales, los cuales básicamente son agrícolas y tenían a favor de que estaban frente al mar y por lo tanto tenían un intenso tráfico marítimo hacia el Reino Unido y hacia el resto de Europa, pero sobre todo con el Reino Unido, porque el Reino Unido les exigía que los productos que se intercambiasen entre estas colonias y Europa sean monopolizados por el Reino Unido. Y esto a la larga les va a causar algunos problemas a las colonias que pretendían vender sus productos agrícolas como el té o el tabaco u otros productos hacia otros lugares de Europa. Pero bueno, esta situación va a perdurar durante gran parte del siglo XVII y el siglo XVIII. En este siglo, el siglo de las luces, como tú bien sabes, el siglo XVIII, va a provocar el estallido del deseo de independencia de estas 13 colonias, ¿no? Pero vamos a ver ahora sus causas de esta independencia. A ver, en primer lugar, las 13 colonias no tenían representación ante el Parlamento inglés. Recuerda que en el Reino Unido se aplicaba y se sigue aplicando el sistema político de monarquía parlamentaria, ¿no? Desde que Juan Sin Tierra, derrotado por los franceses en la batalla de Bouvines, en las guerras de los 100 años, había firmado la Carta Magna, ¿recuerdas? Y entonces los súbditos del rey del Reino Unido, valga la redundancia, tenían el derecho de elegir a representantes entre ellos para que formen el Parlamento, algo así como el Congreso del Reino Unido, ¿ok? Y así se evitaba el absolutismo del rey, algo que en Europa era común, ¿no? Con estos monarcas absolutistas. Pero en el Reino Unido había más derechos porque tenías tú la potestad de poder elegir a tus representantes ante el Parlamento, que era como un filtro, ¿no? Para evitar el autoritarismo de los reyes. Ahora, como te decía, las 13 colonias, a pesar de que pagaban tributos, a pesar de que eran ingleses, no tenían representantes ante el Parlamento inglés, ¿ok? Así que por ahí viene un poquito ese deseo de decir, bueno, si no nos sentimos representados, ¿por qué tenemos que pagar tributos ante un gobierno que no nos representa y que no busca nuestro bienestar? ¿Ok? Entonces, la falta o carencia de representantes ante el Parlamento va a ser una causa, pero la principal causa fue lo que ocurrió después de la Guerra de los 7 años. Recuerda que la Guerra de los 7 años fue un enfrentamiento en las cuales lucharon principalmente, porque hubieron otros países ahí que intervinieron, pero básicamente enfrentó al Reino Unido y Francia. Esta guerra duró de 1756 a 1763. Y en pleno desarrollo de esta guerra, el Reino Unido como que las estaba llevando un poco difícil, estaba casi perdiendo la guerra. Y lo hubiera perdido si de no haber sido gracias a la intervención de estas colonias, de estas prósperas colonias, que en socorro a su madre patria aportan más tributos para que el Reino Unido finalmente logre aplastar, logre vencer a Francia. Y recuerda que como una de las consecuencias de este triunfo inglés va a ser de que le va a quitar a Francia las colonias inmensas de la India y de Canadá. Ahora, ¿esta guerra cómo afectó a las 13 colonias o a los colonos? Lo que pasa es que los colonos, tras este apoyo, pretendieron, o al menos imaginaron tal vez, de que la colonia los iba a premiar, o mejor dicho, a su metrópoli, el Reino Unido los iba a premiar. Pero nada de eso ocurrió, más bien todo lo contrario. Reino Unido descubre, o se da cuenta, de que sus 13 colonias eran como la gallinita de los huevos de oro.
Así que como el Reino Unido había tenido años de enfrentamiento con los franceses, van a tener ahora la necesidad de crear más impuestos o cobrarles nuevos impuestos a sus colonias, ¿no? Como por ejemplo el impuesto al té, el impuesto al vidrio, el impuesto a la pintura. Es decir, el Reino Unido va a crear más y nuevos impuestos a las 13 colonias, las cuales se van a sentir pues totalmente perjudicadas y sorprendidas, porque ellos hubieran preferido todo lo contrario, más aún cuando ellos ayudaron al triunfo inglés sobre los franceses, ¿ok? A esas dos causas, repito, la falta de representantes en el Parlamento y los nuevos impuestos de manera injustificada del Reino Unido contra sus colonias, le podemos sumar el hecho de que en el siglo XVIII pues estaba en pleno apogeo las nuevas ideas de la Ilustración, ¿no? Entre las cuales decían pues que si un gobierno no te representa tú, tu pueblo, tienes el derecho de no hacerle caso a ese gobierno o derrocarlo. Entonces, la Ilustración jugó un papel muy importante para el deseo de independencia de las 13 colonias, ¿ok? Y va a estallar, ¿no? Este conflicto cuyas raíces las podemos encontrar ya en el desarrollo desde el año 1773, cuando ocurre el famoso motín del té en la ciudad portuaria de Boston. Un cargamento de té venido desde el Reino Unido hacia las 13 colonias va a ser arrojado al mar por un grupo de colonos disfrazados de indios, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo es esta situación del té? A ver, el Reino Unido, ¿no? Como toda metrópoli, algo parecido pasó aquí en España con el Perú y sus colonias acá en Hispanoamérica, el Reino Unido les exigía a modo de monopolio a sus colonos que solo le compren té a ellos, al Reino Unido. Obviamente el Reino Unido te va a vender té a un precio elevado y les prohibía a sus colonias que compren té de otros países. Entonces, eso va a provocar un comercio ilegal. O sea, por lo bajo, algunos colonos van a preferir comprar el té más barato de otros países de Europa como Países Bajos. Cuando el Reino Unido se da cuenta de ese tráfico, ¿no? Ilegal, va un poco como a castigar a las colonias, subiéndoles más el precio del té o prohibiéndoles con mucho más rigor que comercialicen con el té o le compren té a Países Bajos y otros reinos de Europa, ¿ok? Frente a eso, y a modo de protesta, como te decía, un grupo de habitantes de Boston, de esta ciudad, aprovechando que habían 3 navíos ingleses en el puerto, ¿no? Se acercan a ellos en unas pequeñas balsas, sin un descuido de las personas que resguardaban este cargamento, estas cajas, las arrojan al mar, ¿ok? Pero esto va a generar, obviamente, que el Reino Unido los castigue enviando más tropas para un poco calmar la situación, porque cada vez se veía con más ahínco las protestas de los habitantes de las colonias. Entonces, el motín del té va a ser como un preámbulo al conflicto, ¿ok? El año siguiente, en 1774, los representantes de las 13 colonias se van a reunir en lo que se conoce como el primer Congreso Continental, reunidos en la ciudad de Filadelfia, donde deciden llevar al Reino Unido sus quejas. Para ello van a mandar a un grupo de representantes para que se entrevisten con el rey del Reino Unido. En ese momento era el rey George III, Jorge III de la dinastía Hanover, que hemos visto ya creo las semanas pasadas. Entonces el rey Jorge lo recibe esta comisión, escucha sus quejas, sus solicitudes, y estos colonos regresan acá a América, ¿no? Pero pasa el tiempo y el rey no hace nada en favor de las colonias, lo cual va a llevar de que al subsiguiente año, en 1775, se vuelvan a reunir las colonias o los representantes de las colonias nuevamente en Filadelfia en el segundo Congreso Continental. Y al ver pues que habían sido desoídos el primer grupo que viajó allá, comienzan ellos a formar un ejército, reclutan soldados, porque ellos llegan a la convicción de que la única manera para acabar con estos atropellos de parte de los ingleses iba a ser luchar por su independencia. Pero había un grave problema, de que las colonias no tenían un ejército preparado, iban a formar una milicia, es decir, zapateros, herreros, iban a la fuerza a tener que ser reclutados, coger un arma y sin previa preparación militar tendrían que enfrentarse a las poderosas y experimentadas tropas del Reino Unido, que se les conocía como los casacas rojas, ¿no? Se nombra también como jefe supremo de estas tropas de los colonos a George Washington, el que luego se va a convertir en el primer presidente norteamericano. Como continuación de este segundo Congreso Continental, el 4 de julio de 1776 se proclama la independencia.
un documento monumental redactado por, entre otros, por Thomas Jefferson, ¿correcto? Ahora, pues, es esto el preludio del inicio de estas guerras, donde se podría deducir a una visión muy rápida de que el triunfo inglés iba a ser aplastante, pero no fue así. Claro que también el triunfo de las colonias va a ser un proceso muy largo, esta guerra va a durar más de 5 años, ¿no? Pero vamos a ver las etapas o las batallas más importantes de este conflicto, ¿ok? Entonces, en esta situación, podríamos mencionar o explicarte primero que el Reino Unido tenía aparentemente la ventaja por tener un ejército experimentado y poderoso y todo lo demás, ¿no? Pero tenía muchas desventajas, entre ellos de que tenían que trasladarse desde el Reino Unido hacia América atravesando más de 5.000 kilómetros de mar o de océano, ¿no? Y eso iba a ser difícil que se sigan enviando refuerzos del Reino Unido, ¿no? Desde el Reino Unido iba a ser muy difícil la logística y el traslado de soldados y de pertrechos militares. Otra dificultad del Reino Unido es que la guerra se estaba desarrollando en el territorio americano, donde los soldados ingleses muy poco conocían de ese territorio, ¿no? Y eso va a ser una ventaja para los colonos. Otra desventaja es de que no había aquí en América una ciudad donde las tropas inglesas concentren todo su esfuerzo por conquistarla, algo así como un centro neurálgico, ¿no? Porque esta guerra va a ser en todas las ciudades de Norteamérica, no hay una ciudad, digamos, como la capital, ¿no? Entonces va a ser un poco difícil para el Reino Unido concentrar sus tropas en un solo lugar. Además de eso, podemos sumarle de que los colonos y sus tropas, ¿no? Sabían que un enfrentamiento directo contra el Reino Unido iba a ser fatal, iba a ser suicida, porque nada podía hacer tu ejército débil, tu milicia, frente a un poderoso ejército inglés. Así que la táctica que van a emplear los colonos va a ser la táctica de guerra de guerrillas, es decir, los atacas por sorpresa, ¿no? A los ingleses y luego te repliegas. Es una guerra de cansancio, ¿no? De desgaste. Esa es la famosa guerra de guerrillas, muy empleada luego por los milicias socialistas del siglo XX, como veremos el próximo año, ¿no? Y bueno, entonces todos estos factores van a generar la dificultad del triunfo inglés. Pero además, me estaba olvidando algo muy importante, es de que el triunfo final de las colonias se va a deber en gran parte a la ayuda que van a recibir de Francia. ¿Sí? Recuerda que Francia había sido derrotada por los ingleses en la Guerra de los 7 años y ellos tenían como un deseo de venganza, ¿no? De revancha frente a los ingleses y van a apoyar y ese apoyo militar y económico de Francia a las 13 colonias va a ser la que va a finalmente decidir la balanza en favor de las colonias. En ese sentido, también hay que resaltar la batalla de Saratoga, ¿no? En la batalla de Saratoga, que fue en 1777, las colonias logran un triunfo vital sobre los ingleses. ¿Y por qué vital? Porque esa batalla de Saratoga va a ser la que va a marcar el punto de inflexión, porque Francia, en esos años gobernado por el rey Luis XVI, ¿no? El que luego va a sufrir la Revolución Francesa, va a decidir apoyar con fuerza a las colonias. O sea, antes de la batalla de Saratoga, como que Francia se la pensaba bien si apoyo o no apoyo a las colonias. Pero este triunfo va a demostrar la posibilidad de que sí se podía vencer a los ingleses. Así que Francia envía pertrechos militares, soldados, parte de su flota marítima y todos estos al mando del célebre Marqués de Lafayette, ¿no? Muy importante para la independencia norteamericana y luego durante la Revolución Francesa. Entonces, eso es lo importante de la batalla de Saratoga, ¿ok? Luego, otra batalla importante va a ser la batalla de Santa María, allá por el año 1780. Esta batalla, aunque en realidad más fue un combate porque se desarrolló en el mar, permitió que los colonos se apoderasen de miles de barriles de pólvora, de miles de armas que iban destinadas hacia las colonias, también de 1 millón de libras esterlinas. Entonces, toda esta ayuda militar y económica desde Inglaterra hacia sus colonias va a ser tomada por los colonos, ¿ok? Y en ese contexto, en esa situación, ocurre algo muy importante, ¿no? Francia, que ya había entrado a la guerra en favor de las colonias, y en menor medida también España, eso va a implicar de que esa guerra también se traslade en Europa. ¿Y qué pasa? Que el Reino Unido tenía una, una, una zona estratégica que no quería perder el control del estrecho de Gibraltar. ¿Ok? El estrecho de Gibraltar une el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Entonces, el Reino Unido desvía parte de esa ayuda militar que debió haber enviado a las colonias,
o a sus tropas en Norteamérica, las desvía hacia Gibraltar, temiendo de que los franceses se lo arrebaten. Además de que después de la Guerra de los 7 años, el Reino Unido había bloqueado los puertos franceses, pero como ahora tenía el temor de que perder el estrecho de Gibraltar, desbloquea los puertos franceses y eso va a favorecer que desde Francia se envíen tropas o flotas hacia América. Va a ser importante esta situación. Finalmente, en el año de 1781 se va a dar la batalla decisiva, ¿no? La batalla de Yorktown, en la cual los colonos, con la ayuda francesa, siempre van a lograr la victoria decisiva. Hasta obligar que en el año de 1783, en París, Francia, se firma el tratado homónimo, el Tratado de París, por la cual el Reino Unido reconocía, muy a su pesar, reconocía la independencia de las 13 colonias, las cuales se proclamarían ya como los Estados Unidos de Norteamérica, nombrando a George Washington, como que era un héroe de este conflicto, de este proceso, como su primer presidente. Y es así como nace este país poderoso, ¿no? Y se forja también una alianza muy importante entre los norteamericanos y Francia, ¿no? Es más, 100 años después, cuando se proclamó el centenario de la independencia norteamericana, Francia le envía un monumento a modo de celebración, ¿no? Le envió un monumento que hoy es la famosa Estatua de la Libertad, ¿no? Ese ícono de Norteamérica, la Estatua de la Libertad, fue un regalo de los franceses cuando se conmemoró la independencia o el centenario de la independencia norteamericana. Año después, cuando lo veamos el próximo grado, en cuarto, vamos a ver cómo cuando Hitler invade Francia, pues Estados Unidos, que se sentía en deuda con los franceses, decide o cada vez envía más ayuda, ¿no? Pero aclarándote, no es que con la invasión alemana nazi a Francia, Estados Unidos entra a la guerra, no, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial después del ataque japonés a su base naval de Pearl Harbor en Hawái. Pero bueno, ese tema muy importante lo veremos el próximo año. Por lo pronto, espero que este video te haya servido para comprender mucho mejor el proceso de independencia de las 13 colonias norteamericanas, ¿ok? Bueno, fue un gusto, nos vemos para la próxima. Goodbye.